la nueva versión de PC Crash, ampliamos modelos para simulación de barreras del modelo Mosaic. Ahora tenemos 10 vehículos adicionales que puedes usar y 12 tipos adicionales de barreras o barandillas de protección. En el programa encuentras todas las combinaciones de vehículos y barreras de protección, así que ahora tenemos más de 100 modelos de simulación adicionales que puedes usar. Próximamente también veremos un ejemplo de esa simulación durante la presentación para tener una idea más clara. En la nueva versión de PC Crash ahora tenemos una ventana de GPS y un mapa. Y en esta ventana puedes seleccionar entre diferentes proveedores de mapas. Proveedores de mapas como Google Earth, Bing Maps. Existe un proveedor adicional conocido como Esri, que generalmente suministra imágenes aéreas a las autoridades locales encargadas de la medición de manera típica. Los mapas se pueden importar en tu proyecto de simulación. La escala de los mapas se ajusta automáticamente al ser importados. Entonces esto funciona de la misma manera que si importaras una imagen de Google Earth o Google Maps, pero no necesitas hacer escalado. Esta tarea se realiza automáticamente. Además, se puede combinar la imagen del mapa con los datos de GPS disponibles. Entonces también puedes importar datos de GPS en diferentes formatos. Esto se puede utilizar para importar datos de unidades de GPS utilizadas típicamente para ciclismo, pero también para otros propósitos. Cada dispositivo que registra datos de GPS puede ser importado y luego se pueden utilizar los datos para su simulación, de modo que pueda aplicar esos datos a un vehículo o simplemente visualizar los datos. Nuevamente, te enseñaré cómo funciona y qué hacer en esta ventana. Para los datos de GPS ofrecemos soporte para diferentes formatos. Estos incluyen el formato FIT, así como los formatos GPX y TCX, que son formatos típicos que fueron creados inicialmente por Garmin. Entonces, para los dispositivos Garmin podrás exportar en estos formatos. Los diferentes formatos tienen diferentes capacidades y los formatos que puedes ver en esta diapositiva, que se muestran en negrita, son los formatos que debes preferir importar. La razón es el formato de ajuste o NMEA, que es el formato GPS en bruto o de texto. Ellos aceptarán la velocidad como una de las entradas de datos para GPX sin necesidad de conversiones adicionales. Puede que tengas ubicación o en realidad siempre tienes ubicación, pero para algunos formatos como el formato GPX 1.1 no tienes velocidad. En el formato anterior siempre tienes velocidad, así que a veces tienes o no tienes datos de velocidad. Y si la velocidad no está presente en los datos, si solo tienes datos de ubicación, entonces la velocidad se calculará en función de tus datos de ubicación, longitud y latitud. Aún obtienes velocidad, pero no es tan precisa como la medición directa de velocidad del receptor GPS, que es más precisa y confiable. Y la mayoría son los receptores GPS en general. Pueden medir la velocidad directamente. Y la medición directa de la velocidad es diferente de determinar la ubicación. Por eso, si se miden directamente, las mediciones de velocidad son más exactas. Y este es el punto que quería señalar aquí. Deberías seleccionar un formato que admita directamente la velocidad en bruto, ya que es más preciso. Y la aplicación principal para esta entrada sería importar datos de una unidad GPS que puedes tener, por ejemplo, para ciclismo o motociclismo, donde puedes grabar datos GPS y almacenarlos. Pero puedes importar cualquier dato siempre que tengas disponible la ubicación. Entonces, en el formato de texto, también puedes importar los datos de unidades, como la unidad de Okta, que se utiliza para registrar datos principalmente con fines de seguros y protección.
Puedes ver esos datos directamente también luego. Y en esta ventana puedes exportar tus resultados a Google Earth para visualizarlos en ese programa. Ahora tenemos una entrada de menú extra para mapeo y navegación por satélite. Y esto abrirá una ventana adicional. Y en esta ventana en sí misma tiene muchas capacidades. Y si ahora queremos usar esta imagen, podemos verla ahora mismo para nuestra simulación, solo tienes que presionar aplicar y la imagen se importará en la ventana de tu simulación. Así que no necesitamos hacer ninguna escala. Podemos ir aún más lejos. Entonces, tal vez, nuestro coche salía del hotel y seguía esa carretera. Podemos ir más lejos de lo acostumbrado. Y ahora podemos combinar fácilmente las diferentes imágenes. En la herramienta de búsqueda podemos ingresar un nombre, que en realidad ciudad y dirección. Entonces el sistema intenta encontrar esa dirección en el mapa y te ayuda a seleccionar el área que deseas importar. Pero si haces clic en la flecha de la herramienta de búsqueda, también puedes usar ir a coordenadas, luego puedes ingresar coordenadas si las conoces. Si conoces las coordenadas de tu accidente, puedes ingresarlas directamente. A la derecha verás un diagrama de velocidad en función del tiempo. En esta ventana tenemos la opción de abrir un archivo y guardar un archivo. Además, con el archivo abierto, podemos importar datos de GPS en los distintos formatos disponibles. Y cuando importamos estos datos, obtienes toda la pista, toda la grabación en tu pantalla y ahora podemos usar el control deslizante de tiempo en el menú y en el lado derecho vemos la grabación de la velocidad, la posición actual del mouse, siempre se muestra en el mapa para que podamos decidir si solo queremos ir. Esa distancia hacia atrás, desde esta vuelta a la derecha, me acerco hasta aquí, ahora puedo recortar los datos nuevamente y ahora solo tenemos esta parte que es interesante para nosotros y una vez que tenemos un vehículo, también podemos aplicar los datos de GPS a ese vehículo, podemos seleccionar qué vehículo queremos usar. Entonces, este vehículo se está moviendo ahora según los datos registrados. Estos datos también se pueden visualizar en la ventana del diagrama gráfico del programa. Entonces, ahora la velocidad del GPS se aplica al vehículo, por lo que se muestra en el diagrama. Y también obtenemos la aceleración calculada en el proceso de cálculo. Pero esto es aproximado por tener una tasa de actualización de 1 segundo. Y también debe haber una tabla de secuencia. Además, existe una tabla de secuencia para esos datos. Y ahora, en la nueva versión del programa, tenemos las tablas de secuencia para dirección y frenado, pero ahora puedes especificar directamente una tabla de secuencia para la velocidad. Y en la tabla de secuencia para la velocidad, ahora puedes especificar directamente la velocidad a lo largo del tiempo. No tienes que convertir eso en aceleración o frenado. Puedes importar velocidad directamente en la tabla de secuencia. Por lo tanto, también puede importar la velocidad registrada de los datos EDR inmediatamente en la tabla de secuencia. Volviendo a nuestra presentación, en la nueva versión del programa, además de esta ventana de mapa, también tenemos un módulo de texto.
Gran parte de los datos que normalmente obtenemos están en formato de imagen. Obtenemos archivos aún impresos, los escaneamos o conseguimos información adicional, como una imagen. Y el reconocimiento de texto se puede acceder en el menú de mapa de bits con el reconocimiento de texto. Y ahora se abre una imagen o una ventana, desde la cual podemos importar archivos de imagen o archivos PDF directamente sin ningún inconveniente o dificultad. Y aquí tenemos una imagen de una mesa con datos de GPS y velocidad. Esta es la información de un scooter eléctrico, un scooter disponible para alquiler. Para estas scooters, normalmente obtenemos datos de ubicación y velocidad, no a una alta frecuencia de actualización, pero al menos podría ser útil para determinar dónde estaba el scooter antes del accidente, cuál era la velocidad típica del scooter cierto tiempo antes del accidente. Y ahora, si miramos esta imagen, no queremos ingresar 15 dígitos para la ubicación en longitud y latitud. Hasta ahora, probablemente hemos utilizado una o dos entradas en esta tabla solo para verificar, pero no hemos ingresado todas las entradas ya que esto es bastante trabajo. En el programa, en el reconocimiento de texto, tenemos una tercera ventana a la derecha. En esta ventana se muestra el texto reconocido directamente sin intermediarios visibles. Al importar la imagen, el programa reconoce automáticamente el texto. Podemos seleccionar este texto, copiarlo al portapapeles e insertarlo en una tabla o en Excel para procesarlo más. En la simulación, como has visto, ahora también podemos usar una tabla de velocidad. Puedes importar la velocidad en función del tiempo para una simulación cinemática y cinética. Ahora, además de su función original, la tabla de secuencia de velocidad puede usarse como alternativa para especificar tanto la secuencia mínima como máxima de velocidad. Así que ahora, en este ejemplo, tenemos un coche que está conduciendo en una carretera, al principio pendiente ascendente, luego constante y finalmente pendiente descendente. Si simplemente especificamos una velocidad constante y una secuencia sin romper o acelerar, vamos a perder velocidad al conducir hacia arriba en lugar de ganarla, ya que no estamos aplicando ninguna fuerza adicional para contrarrestar la gravedad. En la zona plana, nuestra velocidad se mantiene constante y luego ganamos velocidad al conducir hacia abajo. En la secuencia de velocidad mínima y máxima en el pasado, tendríamos que aplicar cierta aceleración en la pendiente ascendente, cierta desaceleración en las pendientes descendentes, y tenemos una velocidad mínima y máxima que definir. Entonces necesitamos dos secuencias y también dos veces la velocidad mínima y máxima. En la ventana 3D ahora también hemos agregado una opción adicional para la optimización de la cámara. Ahora también puedes definir líneas paralelas para la optimización de la cámara. Entonces podemos definir puntos que corresponden entre sí y líneas que son paralelas. Lo mostraré en breve utilizando un ejemplo. Y en el programa de dibujo, ahora también podemos especificar una coordenada mínima y máxima establecida para la triangulación. Y por ejemplo, si queremos triangular una nube de puntos y tenemos algunos objetos que están por encima de la carretera como árboles, farolas y otros objetos, a veces pueden perturbar nuestra triangulación. Si observamos la ventana 3D en este lugar, al seleccionar todos los puntos de la nube y triangularlos, podemos ver que obtengo triángulos para los edificios, obtengo triángulos para las hojas de mi árbol, para otros objetos por encima del nivel de la carretera. En el programa de dibujo
En la configuración, podemos especificar la distancia mínima y máxima de triangulación y una coordenada mínima y máxima establecida. Ahora obtengo una bonita superficie triangular. Además, en la base de datos de vehículos, también actualizamos ahora la información de los vehículos registrados. Y la nueva base de datos de vehículos tiene más del doble de vehículos que antes. Así que agregamos más de 98.000 vehículos adicionales, incluyendo renovaciones para vehículos y también incluyendo ciertos vehículos que no son muy comunes. Y en el programa también actualizamos las bases de datos en línea. Entonces la base de datos de pruebas de choque, la base de datos de ES y las imágenes con bases de datos de escala también se han actualizado. En la nueva versión, ahora también tenemos un modelo adicional de scooter de múltiples cuerpos y esto fue proporcionado por los expertos de Delta Wind por Shane Richardson. Este es un modelo en el que se realizaron modificaciones al scooter para simular contactos con elementos pequeños o pendientes pequeñas, lo cual permite evaluar su rendimiento en condiciones más realistas. La intención de ese modelo era representar un bache, y el modelo actual que tenemos está detectando una parte de nuestro bache, pero no está detectando las pequeñas pendientes, las pendientes verticales. Nuestro vehículo de 2 ruedas está experimentando dificultades al atravesar este bache en el camino. Y el modelo de scooter modificado ahora también tiene ruedas detalladas. Al ejecutar la simulación en el bache con las ruedas detalladas, las pendientes verticales pueden causar la detención de la rueda delantera durante el proceso. Ahora también podemos simular lo que sucede si nuestro scooter se queda atrapado en el bache. En este punto también podemos apreciar un ejemplo de la calibración de la cámara. En muchos casos, si queremos hacer la calibración de la cámara en la ventana 3D en una fotografía y en la aérea, es posible que podamos encontrar puntos correspondientes, especialmente para las marcas viales en la línea central. Pero en otras áreas puede ser difícil encontrar puntos correspondientes si tenemos una línea recta en el lado izquierdo y derecho. Y ahora en el programa podemos usar estas marcas viales en la línea central. Para lograr eso es suficiente tener 2 puntos que sean correspondientes entre sí en el contexto dado. 2 puntos escalan la imagen, pero no determinan la posición de la cámara con precisión. Es posible agregar puntos adicionales o líneas paralelas para obtener la posición correcta aquí, ajustando según sea necesario para garantizar la precisión requerida. Si volvemos a optimizar, podemos repetir el proceso de optimización varias veces para mejorar aún más los resultados obtenidos. Ahora debería ser correcto. Las líneas paralelas son útiles en general porque a menudo todo parece estar bien, pero en la línea lateral hay un desplazamiento o el ángulo no es totalmente correcto. Podemos corregir eso usando líneas paralelas. Las herramientas de optimización de la cámara son para nubes de puntos o fotos aéreas. Trabaja de la misma manera y ya hablamos de la triangulación y ahora podemos echar un vistazo a los modelos adicionales de mosaicos y para los modelos de mosaicos ahora tenemos los vehículos adicionales, por lo que tenemos diferentes o coches con diferentes pesos. Tenemos un coche pequeño, un coche de tamaño mediano y el coche con 1.500 kilogramos, que ya teníamos. Ahora tenemos 3 autobuses diferentes con diferentes pesos. Ahora también tenemos vehículos comerciales, tenemos camiones diferentes, camiones con 8, 10 y 16 toneladas. También tenemos un tractor semirremolque de 38 toneladas y un semirremolque.
Para los vehículos también tenemos una camioneta de carga. Aquí en las diapositivas puedes ver una comparación de los diversos modelos disponibles. Así que ves los diferentes modelos de autobuses. Para todos los vehículos puedes usar una forma X directa para el vehículo, similar a lo que hicimos en el pasado para este autobús con 24 toneladas. O puedes mostrar la forma simple tal como se utiliza también en el cálculo de Musiak. En el cálculo de Musiak, en general, los vehículos también pueden deformarse durante el contacto. Verás la deformación si usas estas superficies simples. No se ve la deformación con la forma de X directa. Aquí puedes ver los distintos tipos de vehículos. Por ejemplo, un sedán y dos vehículos más pequeños o coches. Para los camiones, como dije, tenemos los camiones de una sola unidad con diferentes pesos y tenemos el tractor de semi y el remolque de semi. Además, también tenemos camiones de estilo norteamericano, como este camión de 8 y 10 toneladas, el modelo Ford, entre otros modelos disponibles en nuestra selección de vehículos. Y también tenemos un modelo de recolección y las camionetas ya no son exclusivas de América del Norte. Así que también tenemos recogidas en Europa, así que también podemos usar ese modelo. Además, hemos extendido las barreras existentes para abarcar las diversas clases de restricción y asegurar una mayor cobertura y efectividad. Ahora tenemos modelos de barreras para barreras de un solo lado, para barreras de doble lado y para parapetos de puentes o barandillas de puentes. En los puentes, hay un montaje diferente de las barreras que es diferente a las barreras normales en la carretera, y para los tipos de barreras tenemos las que ya teníamos. Así que tenemos la barrera de concreto, las barreras de acero en las diferentes clases de restricción y nuevamente aquí puedes ver cómo se ven las diferentes barreras. Para las barandas de los puentes de un solo lado y de doble lado, para el concreto las barreras N2, las barreras H1, H2, H3, H4B. La barrera y el vehículo se representan como un modelo de varios cuerpos. Esto aplica tanto al vehículo como a la barrera en cuestión. La barrera se compone de diferentes partes o cuerpos, los cuales están conectados a través de articulaciones. En las articulaciones tenemos diferentes propiedades de los materiales. Entonces, las conexiones entre los cuerpos individuales pueden deformarse y también pueden fallar. Entonces, la conexión entre los elementos de barrera también puede romperse. Las ruedas de nuestros vehículos pueden romperse. También pueden separarse. Y para los vehículos se modelan utilizando el chasis del vehículo. Entonces, no es un modelo muy detallado, pero es lo suficientemente detallado como para representar los elementos estructurales. Y en el vehículo también podemos tener deformaciones en el chasis. Una vez que se haya completado el cálculo, todos los resultados se importan automáticamente. Entonces, si empleamos el control deslizante de tiempo, podemos observar el movimiento en tiempo real de nuestro camión y el semirremolque en acción. De esta forma, puedes realizar la simulación que deseas sin ningún problema. Y para el remolque, como el remolque también está modelado como un sistema de múltiples cuerpos con un marco, podemos ver que hay movimiento torsional a lo largo del remolque.
Y esto también se puede simular. Para el cálculo de Musea, nuevamente, puedes ver los resultados en la ventana del diagrama. Entonces, obtenemos un diagrama de velocidad y un diagrama de aceleración para el vehículo de choque de PC. En este caso, este es solo el vehículo de remolque, no es el remolque. Y en aceleración, también obtendríamos la aceleración de ese vehículo. Y todos esos datos son el resultado del cálculo de Mosia. Este es otro ejemplo donde empleamos la tabla de velocidad en nuestra práctica diaria. Y la tabla de velocidad es la información del tacógrafo digital para este autobús. En esta imagen puedes observar dos simulaciones distintas, un autobús de color rojo y otro de color azul. Ambos vehículos están representados en la ilustración que se muestra. Uno está en una simulación cinemática inversa, desde la parada del autobús, y el segundo es una simulación cinética hacia adelante de este autobús. Ambos están utilizando la misma tabla de velocidades exacta. Y también puedes ver que el diagrama de velocidad para ambos vehículos es idéntico. Y esto es solo idéntico porque tenemos este controlador de velocidad para la simulación cinética. De lo contrario, el autobús simplemente perdería velocidad al girar y no obtendríamos el mismo movimiento exacto. Entonces esto es muy útil porque ahora podemos usar fácilmente los datos de un tacógrafo digital hacia atrás o hacia adelante. No tenemos que preocuparnos por eso. Para dispositivos GPS puedes usar cualquier receptor GPS o cualquier dispositivo con grabaciones de GPS. Y esto es muy útil para los accidentes de bicicleta, ya que en la actualidad la mayoría de los ciclistas cuentan con algún tipo de dispositivo GPS, ya sea para navegación, reloj de fitness u otras funciones.